Hola amigos, que la paz del Eterno esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. Seguimos con Gálatas capítulo 3, pero ahora la segunda parte. En esta ocasión estaremos viendo el tema La fe salva, la Torá instruye. Es muy importante que tú veas los videos anteriores donde estamos viendo obviamente los capítulos 1 y 2 de Gálatas, también el capítulo 3, la primera parte. Derivado del contexto de ello, nosotros tenemos que recordar, para poder comprender bien esta carta, las siguientes cosas. La primera de ellas: toda la enseñanza que de la Torá te aleje es una mentira. Esto es algo que está en las cartas de Pablo también. La libertad es vivir conforme a la palabra de Dios, es decir, la Torá o la Biblia como tú y yo la conocemos. La Torá o la Biblia es la ley de la libertad. En cambio, la ley humana es esclavitud. Si tú necesitas saber en qué nos basamos para llegar a estas conclusiones, te invito para que veas los videos anteriores donde podrás confirmar los textos, citas, fundamentos bíblicos y toda la argumentación que sencilla pero muy directa y muy fácil de comprender nosotros presentamos para llegar a estas conclusiones. En estas clases de Gálatas, específicamente en esta carta, porque como te mencioné muy al principio de la serie, la carta a los Gálatas es el primero de los textos escritos cronológicamente del llamado Nuevo Testamento. Así que su antecedente pues es el antiguo, no hay otros antecedentes. Necesitamos comprender lo que se entiende en ese mundo del Antiguo Testamento en ciertos términos. ¿Por qué? Porque en la cristiandad al día de hoy nos hemos alejado un poco en los conceptos. Ya sabes que de generación en generación los conceptos llegan a cambiar. Bueno, pues necesitamos llegar nuevamente a los conceptos originales, y ese glosario que lo he estado añadiendo en cada clase, lo he estado adicionando con algunos otros conceptos, es muy importante para que tú, teniendo en cuenta esos conceptos, comprendas mucho más claramente la carta a los Gálatas en el contexto de toda la Biblia. En esta ocasión estaremos recordando estos conceptos en nuestro glosario básico. ¿Qué es vivir en la carne? Pero no según el siglo XXI, sino ¿qué es vivir en la carne según los términos bíblicos? Es negarse a vivir conforme a la palabra de Dios. Así de sencillo. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es lo opuesto? Bueno, pues muy sencillo. Aceptar vivir conforme a la palabra de Dios. Ahora viene un término muy importante que el apóstol Pablo maneja en sus cartas, como en esta: obras de la ley. Aquí vale la pena mencionar que hay muchas leyes, así que ¿a cuáles obras y a cuál ley se refiere? Bueno, obras de la ley debemos entender como los mandamientos humanos por los cuales se cree obedecer mejor a Dios y con ello ganarse la justificación. Ya nada más con entender el concepto obras de la ley de esta manera muy correcta, tú y yo comprendemos que obras de la ley es algo que no necesitamos, ¿verdad? ¿Quién puede ganarse la justificación delante de Dios si no es por la fe en Cristo Jesús? Así que las obras de la ley es algo que tú vas a encontrar en la carta a los Gálatas y que Pablo reprueba en los Gálatas, que ellos quisieron ir a las obras de la ley, que es algo diferente a la palabra de Dios. ¿Sale? Y un concepto muy interesante que vamos a ver en esta ocasión es el concepto de pedagogo. ¿Qué es un pedagogo? En términos bíblicos de los siglos primeros, ¿sí? De los primeros siglos de nuestra era, es aquel que sin ser el padre, ¿sí? Sin ser el padre, se encarga de la educación del hijo. Estos conceptos son muy importantes y bueno, estuvimos leyendo los primeros versículos en la clase pasada donde vimos que la Torá, es decir, la Biblia y las obras de la ley no es lo mismo. Son cosas totalmente diferentes. Te invito mucho a que vayas a Gálatas capítulo 3, la primera versión, la primera parte, para que comprendas esto. Pero avanzaremos ahora en este tema: la fe salva, la Torá instruye. Acompáñame en tu Biblia, por favor, allí en Gálatas 3:10, un versículo muy interesante. Dice así: porque los que dependen de las obras de la ley, que ya vimos que son mandamientos humanos, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Históricamente este es uno de los versículos más mal entendidos. Pablo ha sido muy mal interpretado precisamente por Gálatas 3:10. Y es que Pablo en este versículo está hablando de dos leyes. Uno dice las obras de la ley y dice que prácticamente esos son inservibles. Son inservibles. Pero luego cita un versículo de la ley, otra ley, la ley de Dios, y hace mención de que maldito el que no permaneciere, y así lo dice Gálatas, en todas las obras de la ley. Estas otras no es la misma. Esta se refiere a la ley de Dios porque dice escrito está. Entonces cuando nosotros vamos y buscamos ese texto, esa segunda parte de Gálatas 3:10, en la ley de Moisés encontramos el texto y vemos que Pablo lo que hizo fue una paráfrasis. A raíz de esa paráfrasis, es decir, no lo citó exactamente igual. Y a raíz de esa paráfrasis, él ha sido mal interpretado. ¿No te ha pasado a ti en alguna ocasión que recuerdas alguna frase, algún refrán, alguna enseñanza que te dieron tus padres, que escuchaste de tus abuelos, que aprendiste en la escuela y que no la dices exactamente como es y te malinterpretan cuando quieres enseñar algo? Bueno, pues esto es lo que ocurre precisamente en este texto de Gálatas 3:10. La maldición no está o no estriba por no cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios. Hay gente que cree entender esto en este texto, pero cuando vamos, como te digo, a Deuteronomio, que es de donde lo sacó Pablo, es imposible que caigamos en ese error. La maldición no está por no obedecer todos y cada uno de los mandamientos que están en la ley de Moisés. No, la maldición está en no confirmarlos para hacerlos. Es decir, en no confiar en que esa es la verdad y que en eso te vas a basar. Vamos a ver el texto original al que se refería el apóstol Pablo. Deuteronomio 27:26. Dice así: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Pablo de ninguna manera está diciendo que tienes que obedecer todos y cada uno de los mandamientos, de los 613 mandamientos, porque pues simple y sencillamente, es más, si los conocieras te darías cuenta ahí de algo interesante. Pablo está citando a Moisés, aunque lo está parafraseando. Lo que está diciendo es, mira, una persona cae en maldición por no confirmar, es decir, por no confiar en que cada vez que este bendito libro, que es la palabra de Dios, la Biblia, dice algo, tú no lo confirmes. Por ejemplo, cuando dice amarás a Dios por encima de todas las cosas, y si tú no dices amén a eso, entonces tu corazón se está yendo tras otras ideas. Cuando la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre, cuando dice no tendrás dioses ajenos, o cuando dice no mates, no robes, no mientas, no codicies. Si una persona no confirma esas palabras para hacerlas, para que este libro, este bendito libro que es la verdad, la palabra del Señor, sea tu norma de fe y conducta, y en cambio te vas tras mandamientos de las religiones, mandamientos humanos a los cuales Pablo les dice las obras de la ley a esos, entonces es que nosotros caemos en esa maldición. Por eso la palabra de Dios debe de ser nuestro manual de fe y conducta. Fíjate algo muy interesante. Cuando Moisés escribió Deuteronomio, que es ahí donde viene esa maldición a la cual Pablo se refiere, cuando Moisés lo escribe, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto. Es decir, en otras palabras, el pueblo de Israel ya era libre. Dicho en términos muy cristianos y muy modernos, Israel ya era salvo, por supuesto que sí, ya era salvo de esa esclavitud. Y las palabras de la ley, Dios se las dio al pueblo de Israel cuando ellos ya eran salvos. Así que, para ser salvo, no se necesitan los mandamientos de la Torá. Lo que se necesita, y siempre se ha necesitado, es la fe en Dios. La fe en Dios y en el Mesías, es decir, el Hijo de Dios, a quien tú y yo conocemos con el nombre de Jesucristo. Para ser salvo, eso es lo que se necesita. Pero para poder conducirse bien ya como pueblo de Dios, lo que se necesitan son los mandamientos. Por eso te digo, la fe salva, la Torá instruye. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su pueblo, desde una persona, una familia o toda una nación,
se manejen bajo los mandamientos de Dios, porque los quiere distintos, diferentes, singulares entre todas las naciones. Es decir, la persona que ya es salva por la fe en Cristo Jesús tiene su manual de conducta en la Biblia para ser distinto de todas las naciones, y esto es lo que te está diciendo que confirmes, y ahí sí, todo el pueblo diga amén. Seguimos Gálatas 3:11. Gálatas 3:11, seguimos con el estudio. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. En este versículo, Pablo jamás está diciendo que la fe y la ley y el Espíritu sean contrarios. No, todos estos elementos, la fe en el Mesías, la palabra de Dios que es la Escritura y el Espíritu Santo, obran en armonía. Para ser salvo, tú lo que necesitas es la fe. Para ser una persona instruida, tú lo que necesitas es la Torah. La fe salva, la Torah instruye. La Torah no salva, la fe no instruye. Sin fe, una persona está muerta. Sin Torah, una persona no es útil. Necesitas la fe y necesitas la Torah para ser salvo y para ser útil en el reino de los cielos. Seguimos en el texto. Gálatas 3:15 al 17. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, el cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Dios prometió a Abraham la bendición y en el Sinaí le dio a Israel la palabra de Dios. La promesa de Abraham no es contraria ni invalida la palabra, y de la misma manera la palabra de Dios del Sinaí, sí, la ley mosaica, no invalida ni es contraria a la promesa de Abraham. Ambos, promesa de Dios para los hijos de fe y palabra de Dios para el pueblo que se instruye, obran en el mismo sentido, y aquí es donde se conjugan. Pero sigamos en la lectura de Gálatas capítulo 3, versículos 18 al 22. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Qué buena pregunta, ¿verdad? Fue añadida a causa de las transgresiones, antes que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Cristo Jesús, fuese dada a los creyentes. Aquí Pablo nos está diciendo con claridad, está hablando ya solamente de la ley de Dios, y nos está diciendo que la fe en Cristo Jesús, la fe en el Mesías, esa es la que nos salva. Pero hace una pregunta importante. Entonces, ¿para qué es la ley? ¿Para qué el llamado Antiguo Testamento? ¿Para qué los mandamientos de Dios? Es para que sepamos en qué nos hemos equivocado. Si tú te fijas, la fe en Cristo Jesús y el perdón que Dios da en esa fe, necesita obviamente de la ley que señala los errores del ser humano. Si no estuvieran esto, si no estuviera la ley de Dios que diría dónde nos hemos equivocado,
entonces la fe y el perdón en Cristo Jesús carecería de sentido. Si te fijas, estos dos, fe y ley, son complementarios, dan sentido uno al otro. ¿Para qué quisiera yo una ley que me muestra en qué me he equivocado si no puedo ser perdonado? ¿Y cómo me serviría un perdón de algo que no me queda claro? Pablo nos dice que la ley es muy necesaria. Avancemos. No solamente la ley, no solamente nos ha dicho en qué nos hemos equivocado como si fuera un espejo, sino que además la ley ha cumplido una función muy importante que vemos en esta última parte de Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 23 al 29. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Estos últimos versículos del capítulo nos hablan de la ley que dice, estabas confinados y encerrados. Estos términos de confinado y encerrado, pues nos hablan de una prisión, como si la ley de Dios, como si los mandamientos, como si el Antiguo Testamento fuera una cárcel. Pero esto no es cierto, porque luego dice que esos mandamientos han sido como un ayo. Cuando yo de muy niño pregunté por esta palabra, ¿qué significa ayo? ¿Qué es un ayo? Mi mamá me dijo, mira, un ayo es un cuidador. Yo tuve en mi niñez, me dijo mi mamá, una nana. ¿Y qué es eso? Porque a mí ya no me tocó eso. Dice, una nana es esa señora que me dice, inclusive tú la conociste. Sí, yo conocí a tu nana. Yo la conocí, una viejecita ya muy grande, muy cariñosa. Inclusive ella no me crió, la nana de mi mamá no me crió, pero siempre me llevaba regalos, siempre me llevaba juguetes. Y me decía, mi niño. Le digo, ¿quién es ella? Es mi nana. Y entonces mi mamá me mostró que la nana para ella fue esa mujer que, aunque no fue su mamá, sí, le ayudaba a mi abuela en la crianza de mi mamá y de todas sus hermanas. La nana, el ayo, pues, es la persona que con cariño se dedica a cuidar y proteger. No es un carcelero. Ahora, algo interesante, cuando tú y yo vamos al texto original de este versículo, y buscamos el significado de confinados y encerrados, que suenan como a cárcel, nos damos cuenta que no es la mejor de las traducciones. La palabra de Dios es perfecta, las traducciones no. Y aunque los traductores, en esta versión que te muestro de Reina Valera, 1960, hicieron seguramente su mejor esfuerzo, cuando nosotros vamos al texto original nos damos cuenta que había una traducción mucho más armónica si nosotros utilizábamos unos términos más adecuados a una nana, a un ayo, a alguien que se dedicó a cuidar a aquellos que sin ser sus hijos estaban bajo su cuidado. Muy interesante porque ayo significa paidogogos, ¿sí? Es la palabra griega paidogogos y que de donde viene nuestra palabra pedagogo, ¿verdad? Y significa literalmente tutor o entrenador de niños. Por ningún motivo significa carcelero. Así que cuando nosotros consultamos este texto, vemos que podríamos tener una mejor traducción. Y bueno, vamos a ver qué significan las palabras confinados y encerrados. Mira, la palabra confinado es la palabra en griego phroureo, que significa guardados o protegidos. Fíjate qué interesante, protegidos. Esa suena muy diferente a confinados. Y encerrados es la palabra griega sukleio, que significa guardados o mantenidos dentro. Cuando nosotros vemos esto, un tutor, alguien que te protege, que te mantiene dentro, bueno, eso sí encuentra un significado mucho mejor y da una mejor impresión de la Torá. Esta sería una mejor traducción de Gálatas 3, versículos 23 y 24. Pero antes de que viniese la fe, estábamos protegidos bajo la ley, guardados para aquella fe
que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y respecto al texto que dice, pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, no significa que ya no estamos o ya no es necesario, que nos conduzcamos como la Torá indica, como los mandamientos de Dios indican. No dice eso. De la misma manera que un pedagogo no era ni el papá ni el maestro del niño, sino que él se encargaba de que el niño cumpliera sus responsabilidades, entre ellas la de ir a la escuela, y lo cuidaba de que no se juntara con personas inadecuadas para el niño. De esa misma manera, la Torá nos cuida, nos protege, evita que nos juntemos con ideas que no nos convienen, ¿verdad? Y nos lleva y nos dirige a Cristo Jesús, nuestro Maestro, de quien recibimos la fe, recibimos la salvación. Así que, mis amados hermanos, estas traducciones de Gálatas capítulo 3 son mucho más enriquecedoras cuando la vemos en un contexto armónico, yendo a los textos originales, viendo la traducción más adecuada y sabiendo que Pablo nunca habló en contra de la Torá. Jamás él te va a animar a que te deshagas de los mandamientos o que no los obedezcas por la razón de ya ser salvo. No, al contrario, por cuanto eres salvo, a los Gálatas les está diciendo, deja de obedecer las obras de la ley, mandamientos humanos. Al contrario, obedece la Torá, la palabra de Dios, porque ella obra en conjunto con la fe. De hecho, ha sido como tu cuidador, tu tutor, tu protector, dirigiéndote. De tal manera que cuando tú lees los mandamientos de la ley de Dios, tú estás viendo a Cristo. Tú estás viendo el carácter de Cristo, te está llevando hacia tu Salvador y te está diciendo la conducta que Dios, nuestro Padre, desea de ti. Te invito a que compartas, te suscribas y que le des clic a la campana y que estés pendiente de la próxima entrega, Gálatas capítulo 4. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Nos vemos en la siguiente. Shalom, shalom.